Bendiciones a los profetas y a los ministros del nuevo pacto, que hoy nos reunimos para un episodio más de la Escuela de Profetas Punta de Diamante. Bueno, vamos a orar como siempre para pedir dirección al Ruhat, al Espíritu Kadosh que nos enseñe, porque todo viene de él. El conocimiento, la revelación definitivamente viene de él. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema, que ya vamos en la parte número 20, me parece, figuras simbólicas del libro de revelaciones. Esta es una manera de poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y para eso, especialmente todo lo que es lenguaje apocalíptico, necesitamos conocer el significado. Por eso es que estamos en esto. Y quizás nos hemos demorado un poquito, pero es importante esa demora, porque obviamente cuando ya empecemos a interpretar o a leer para interpretar, olvídese. Las cosas usted las va a pensarla en su mente, está clarito, ya lo vi. O sea, lo recibe porque ya tiene una noción de lo que son las figuras simbólicas. Y ahí es fácil entender la Sagrada Escritura y los contextos de alrededor, más la intencionalidad del autor, se pueden ver claramente. Entonces podemos interpretar de una manera correcta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua Hamashiach, te adoramos y te exaltamos a ti, te glorificamos. Honramos tu nombre, eterno Rey. Hoy nos ponemos en las manos del Espíritu Kadosh y que sea el Espíritu Kadosh el que hable, enseñe, ilumine, revele cosas, manifieste cosas y sea el maestro excelente para todos y cada uno. Gracias, poderoso Elohim, en tus manos están nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestras naciones, en tus manos están, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy nos toca hablar de otra figura simbólica que es muy importante en las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con el fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es sería una figura simbólica que usted le encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tiene que ver con luz, tiene que ver con revelación, tiene que ver con presencia. Vamos a ir de a poco y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento el fuego es un elemento simbólico en este sentido que tiene una parte positiva y que tiene otra parte no negativa, pero sí tiene una otra parte que es como juicio. Recordemos que vimos acerca del granizo y el granizo también es juicio. El fuego en una de sus facetas también representa juicio. Pero vamos a ver de a poco lo que es el fuego. El fuego siempre fue una señal de la presencia, de la gloria, de la cabot, del Elohim viviente todo el tiempo. Porque el fuego emana luz, pero el fuego también emana justicia, porque eso es lo que simboliza. Porque a veces la llama es un poco tonalidad amarillo cristalino, pero también es anaranjado como cristalino, a veces se ve como blanquinoso. O sea, tiene por su figura, por su forma de manifestarse, tiene algunos significados, pero siempre, siempre, por lo general, tiene que ver con la manifestación de la gloria, de la presencia, de la cabot, del Elohim viviente. El fuego también se lo puede interpretar como una figura representativa de la respuesta visible del Elohim. En todo lo que es el contexto bíblico encontramos que casi siempre la respuesta visible de que la presencia del Elohim estaba allí era el fuego. Casi siempre. Solo cuando estaba en la cueva Elías, ahí el fuego no representaba que la presencia del Elohim estaba ahí porque se manifestó en el viento apacible.
pero después en todos los aspectos, en el culto, en la adoración, en los sistemas de sacrificios, en la respuesta de adoración, como en el Monte Carmelo, como en el inicio de la adoración a través del trabajo de los levitas, ¿no? En todo el fuego era la respuesta de que la presencia del Elohim definitivamente estaba allí. O sea, que cuando hay fuego, diría yo, como dijo Jacob, ciertamente la presencia del Elohim estaba allí y yo no me había dado cuenta. El fuego en ese sentido es una expresión total, definitiva de que el Elohim estaba. La mayoría de los eventos que tuvieron una respuesta con fuego era de demostrar que Yahweh el Elohim estaba allí, o que Yahweh el Elohim respaldaba ese acto, o que Yahweh el Elohim respaldaba esa acción de adoración, respaldaba ese acto profético, respaldaba ese mover en ese instante. Por eso es que muchas veces, aún en la actualidad, utilizamos la expresión al fuego del Elohim, el fuego cada vez que venga. O sea, es una expresión que determina es que tu presencia está aquí, que se mueva tu presencia, que se mueva tu poder. Con tu presencia viene la autoridad, viene el poder, viene la gloria, el milagro, lo sobrenatural, lo extraordinario, lo asombroso, el mover del Espíritu, las lenguas repartidas de fuego, la acción profética del Espíritu, hablando, revelando, manifestándose. O sea, siempre fueron así las expresiones bíblicas. Entonces, estamos hablando que era la respuesta visible del Elohim. En el Antiguo Testamento, rápidamente, la zarza ardiente, la columna de fuego, la Shekinah de Yahweh, 40 años en el desierto, la Shekinah estaba allí. En la noche se presentaba una columna de fuego y guiaba, y era la Shekinah, era la presencia. La Shekinah era la presencia manifiesta. Kabod es la presencia total, absoluta, es la gloria absoluta del Elohim. Shekinah es una manifestación de la presencia del Elohim, dando a entender que él estaba allí. Él iba adelante del pueblo. El pueblo tenía que moverse a la visión de la columna de nube en el día, columna de fuego en la noche, y Yahweh iba delante de su pueblo. Todos a la visión se movían y a esa presencia o el Shekinah, como se le conoce, esa presencia de Yahweh estaba allí y Yahweh estaba en todos los aspectos de la vida total del pueblo o de su pueblo, en este sentido, referente a esa manifestación. Muy bien. ¿Qué vemos? El fuego estaba en la acción de purificación de todas las cosas. Por eso es que el fuego significa la consumación de la verdad, la consumación de la verdad o la confirmación de la verdad. Eso significa el fuego. Significa que nosotros vamos a conocer cuando hay una manifestación de la verdad o revelación de la verdad, esa verdad traerá un estado de libertad para todo aquel que está adorando, que está orando, que está ministrando, que está predicando y todo eso. Y es una configuración de que el fuego K2, la presencia del Ruhat, el Espíritu K2 cayó, descendió sobre todos los que estaban ahí y había evidencia de lenguaje profético, había evidencia de hablar en otros géneros de lengua. O sea, se manifestaban las evidencias de que realmente Yahweh estaba presente o el Espíritu de Yahweh estaba allí. Por eso es que el fuego, o mejor dicho, todo se consumía por fuego. Desde el Antiguo Testamento, el Elohim llama a sus discípulos llamas de fuego. Así los reconoce como llamas de fuego. Él llama a sus ministros y no solo se refiere a los ángeles, porque los ángeles son sus ministros, sino que también se refiere a sus hijos, a sus profetas, a sus siervos,
a los ministros del nuevo pacto, se refiere a ellos, porque los ángeles son espíritus ministradores, pero nosotros somos seres humanos que ministramos también y ministramos la presencia del Elohim. Por eso es que en Salmo 104:4 el Elohim llama a todos sus ministros llamas de fuego. ¿Y por qué los llama así? Los llama porque ellos están santificados, ellos han sido santificados, purificados. Sus impurezas han sido quemadas para el fuego K2 y por lo tanto su vida representa un altar encendido para el Elohim. Por eso es que lo llama de esa manera. En el antiguo pacto podría decirse que representa la consumación en el altar. Por decir, Levítico 9:24 dice que hicieron un sacrificio y se presentó ese sacrificio para el Elohim. Y la respuesta del Elohim fue inmediata. Y dice literalmente, salió fuego de la presencia de Yahweh que consumió el holocausto y las partes de grasa puestas sobre el altar. O sea, el fuego salió de la presencia de Yahweh. O sea que había algo que evidenciaba que la presencia del Elohim estaba allí. Un testimonio visible. Había algo visible en ese instante en que se estaba haciendo ese sacrificio o se estaba presentando esa ofrenda para el Elohim. Había algo que daba la señal. Recuerde que el fuego, la columna, estaba sobre el campamento. Sobre el campamento, cuando Yahweh venía a una tienda que se llamaba el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de Moisés. Entonces el fuego se paraba ahí o la columna se paraba ahí sobre ese lugar, sobre esa tienda. O sea, era la evidencia visible de que Yahweh estaba allí en ese lugar. Entonces, lo más probable es que mientras se estaban haciendo este sacrificio, había algo que daba a entender que la presencia del Elohim estaba ahí viendo todo lo que se estaba haciendo acontecer. Entonces, de esa parte donde se supone estaba la presencia del Elohim, boom, fuego cayó del cielo o descendió del cielo, se dio. Por eso dice, salió fuego de la presencia del Elohim. ¿Y dónde estaba configurada la presencia del Elohim? En la Shekinah, en la columna de nube y la columna de fuego. Entonces, algo salió de ahí. Algo similar a lo que dijo Habacuc cuando dijo que el resplandor era como la luz, rayos brillantes empezaron a salir de sus manos. Allí estaba escondido su poder, su fuerza, su autoridad, su supremacía. Entonces, siempre Israel vio una evidencia, una señal de que la presencia del Elohim estaba allí y que de ese lugar, de esa señal, salió un fuego que consumió el holocausto. O sea, no hubo necesidad de encender ningún tipo de fuego, sino que el fuego K2, así como en los tiempos de Elías, en el Monte Carmelo, cuando confrontó a los Baales, el fuego descendió de la presencia del Elohim, del cielo, y consumió el holocausto, el sacrificio, consumió la leña, el agua que se había derramado, las piedras que se habían levantado como altar, consumió absolutamente todo. Ahora, al profeta Elías se lo conocía como el profeta del fuego K2, porque cuando había que manifestarse una presencia del Elohim, se manifestaba con fuego, como en el caso de la confrontación contra los Baales en el Monte Carmelo. El fuego, la consigna era levantar un altar, cada uno levantaba un altar al Dios verdadero. Y el Dios que es verdadero, ese Dios tenía que responder con fuego. Recordamos, los Baales pasaron hasta las 3 de la tarde y no pasó nada. Baal estaba dormido, decía Elías. No sabemos si está en alguna conferencia de TikTok o está en alguna conferencia online. No sabemos qué estaban haciendo los Baales.
No sabemos si estaban en alguna conferencia de WhatsApp o una conferencia de Zoom, de Mets, no sabemos. Pero no importa qué estaban haciendo. El asunto es que no hubo una respuesta y usted ya la conoce. Entonces el fuego descendió. Elías dijo, Yahweh responde, tú me mandaste a hacer esto, ahora certifica que eres tú el que has ordenado y por causa de tu orden es que se hizo este confrontamiento y responde ahora con fuego. Y fuego salió de la presencia del Elohim y consumió. Y de ahí para adelante todo era fuego. A Elías lo iban a capturar una centuria de soldados. Elías dijo, si yo soy profeta de Yahweh, que descienda fuego sobre ustedes. Y ¡pum! Los consumió. Quedó uno vivito para dar el mensaje. Se fue. El otro pelotón, si yo soy profeta de Yahweh, que responda con fuego Yahweh de Elohim. O sea, mire que el fuego en este sentido, en cada contexto, representa algo diferente. Aquí en el caso de Elías representaba la confirmación de que Elías era el profeta del Elohim, de que él era el verdadero, de que él era el rey, de que él era el Señor y de que él le servía a Yahweh. O sea, Yahweh estaba ratificando que no podían meterse con su profeta, con su ungido. No podían meterse. Si alguien quería dañarlo, pues él iba a defender a su profeta y si tenía que enviar fuego, enviaba y se acabó el lío. ¿Por qué? Porque el Elohim lo hacía, lo hace. Defienda a sus hijos, a sus escogidos. Entonces a Elías se le llamaba el profeta del fuego Kadosh. Así se lo llamaba a Elías. Y todo el tiempo que había alguna situación particular, el Elohim respondía con fuego. Ahora, en el caso de Moisés, Moisés fue atraído por un fuego o una zarza encendida que no se consumía y que esa zarza representaba que la presencia del K12 estaba ahí. Por eso le dijo, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que estás pisando es un lugar K2. Ha sido santificado, ¿por qué? Porque la presencia del Santo de los Santos estaba en ese lugar. Su presencia era visible. Una voz se oyó desde la zarza que ardía, pero que no se quemaba. O sea, siempre el fuego estuvo relacionado, ya sea consumación del holocausto, confirmación de una revelación, confirmación de una verdad, el respaldo del Elohim a sus profetas, a sus siervos y ministros del nuevo pacto, y así, siempre. Y el fuego era la señal representativa de que él estaba ahí. Y el fuego también representaba en ese sentido la afirmación de la verdad o la revelación de la verdad. Representaba lo mismo. Y ya lo vamos a ver poco a poco. Bueno, ya hablamos de Elías, hubo respuesta de fuego, hablamos de Moisés, que había respuesta de fuego y así. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el fuego es una señal de investidura. Se interpreta como una unción, un poder, algo sobrenatural, una fuerza incontenible, una fuerza poderosa que quema, que transforma, que trastorna todas las cosas, que consume, un poder que destruye la maldad, destruye la iniquidad, algo similar de lo que le pasó a Isaías, sería en el capítulo 6, cuando dice que los carbones encendidos de fuego del altar, que representaban la presencia de Yahshua ahí y de Yahweh el Elohim, se posaron sobre los labios o fueron traídos por ángeles y pasaron por los labios de Isaías. E Isaías fue purificado, fue santificado. Isaías fue santificado de manera sobrenatural y extraordinaria, y cualquier cosa inmunda, impura que podría haber tenido Isaías quedó eliminada.
Por eso es que tiene que ver con consumación, tiene que ver con investidura en este caso. La investidura es como una vestimenta de luz, como una santificación. Por eso es que casi todas las teofanías, que son las apariciones de Dios, todas las yasuafanías, que son las apariciones de Yahshua, tienen que ver con luz o con fuego. Todo, con luz o con fuego, o con algo resplandeciente. Siempre, los ángeles, la manifestación de los ángeles, que son el reflejo en sus vestiduras de la gloria de Yahweh, una Shekinah de Yahweh, porque así le llama Apocalipsis en la Biblia a cada israelita, les llama Shekinah. A su pueblo les llama Shekinah, igual. O sea, hay un resplandor de luz invisible, muchas veces visible, que está en nosotros. Hay un resplandor de luz. Yahweh lo sabe, lo ve. Los demonios también lo saben y lo ven. Por eso es que los demonios saben quiénes son los que, sobre los cuales el reflejo de la gloria, de la luz, del fuego está y sobre los que no está. Los enemigos lo saben. Hasatán lo sabe. Y él, al saberlo, obviamente sabrá con quién va a tratar y cómo puede tratar con cada uno, de acuerdo a la condición espiritual en la que se encuentra. Entonces, en el Shavuot, lo que conocemos nosotros como Pentecostés, Shavuot en hebreo, en ese momento, después de esos 49 días, llegado al 50 días, al día 50, perdón. ¿Qué pasó? Dice, vino un viento recio y se desató la gloria sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Allí encontramos tres cosas como testimonio. Encontramos vientos, encontramos fuego y encontramos lenguaje. Tres cosas. Por eso es que en ese caso representaba la revelación de la verdad, la revelación del Mashiach, la revelación de Yahweh, representaba la revelación del Shamayim. En ese momento la verdad fue revelada al corazón, al espíritu de esos 120 que estaban allí. Por eso es que el contexto dice, y hablaban maravillas del Elohim, porque todos adoraban al Elohim en diferentes idiomas, diciendo lo mismo, expresando lo mismo. El idioma era lo único que cambiaba y así. O sea, es una especie de investidura, es una revelación de la verdad, es una asignación profética y así. Representa investidura, poder y autoridad, también elección. O sea, el Elohim elige. Siempre que hubo un llamado sobre alguien, siempre el fuego del Espíritu Cada se manifestó. Pablo, Bernabé fueron llamados, Pablo, Silas fueron llamados y el fuego se posicionó sobre ellos. Los 120 del aposento alto, todos fueron llamados porque sobre sus cabezas, dice literalmente, se aposentaron llamas de fuego en forma de lenguas. O sea, la revelación, el lenguaje, el poder, la asignación. Yahweh está diciendo, este es mi pueblo, ustedes son mis hijos, ustedes son mi gente del nuevo pacto, ustedes son mi linaje. El fuego K2 estaba certificando que la revelación de la verdad venía sobre ellos. Por eso dijo Yahshua, yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y dice, y a quien el Hijo quiera revelar. ¿Y cómo se revela? Se revela es a través del fuego, a través de la unción, de la presencia del Elohim que está allí, a través del fuego K2, el fuego consumidor, el fuego que está presente espiritualmente en la vida de sus hijos. Por eso es que hay múltiples, sería, manifestaciones. Se conocen manifestaciones del Espíritu o plenitud del Espíritu. Se conocen esos términos. ¿Qué más vemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, el fuego es símbolo de asignaciones proféticas. Por eso es que todos esos 120 que estaban en el aposento alto, como dice a partir del verso 17, creo,
empieza a decir que lo que está sucediendo fue lo que profetizó el profeta Joel. El profeta Joel habló de un derramamiento del Espíritu Kadosh poderoso y extraordinario, donde todos iban a ser investidos con un poder para ser ratificados y certificados en lenguaje profético. Sueños, visiones son lenguaje profético. Y lenguaje profético, sueños, visiones y profecía. Sueños, visiones y profecía. Esa era la excelencia. La excelencia o la manifestación, la evidencia de que el Elohim había escogido a esos 120. Entonces, hubo una asignación profética para esos 120 que estaban ahí. Recibirán sueños, visiones y lenguaje profético. Empezarán a hablar como profeta. Por eso es que la gente estaba extasiada. ¿Cómo es posible que un hombre como Pedro, hombre de vulgo, sin letra y letrado, que lo único que sabe es pescar? ¿Cómo es posible que hable la escritura? Así dijo el profeta Joel. En los libros solo lo tenían los del Sanedrín, en el templo, en la sinagoga. Lo tenían ahí. Estaba a cargo de los levitas, de los del santuario. Ningún hombre común del vulgo podía tener los rollos, los escritos. No los tenía. Pero el Espíritu le revela a Pedro y Pedro empezó a profetizar, empezó a hablar de manera extraordinaria, empezó a tener un lenguaje precioso, maravilloso, bien, hizo un sermón extraordinario. Creo que Pedro se sacó 10 sobre 10, 100 sobre 100 en la clase de homilética, pero todo a través de lo profético. Y por eso que a Pedro decía, este hombre habla de manera extraordinaria, pero ¿de dónde? ¿Quién le enseñó? ¿De dónde aprendió? Fue el Espíritu Kadosh que le reveló el lenguaje de la profecía, el lenguaje profético. Y eso es una realidad. Yo hoy lo puedo certificar porque esa es una habilidad que el Elohim me ha dado. Este asunto de lo profético. Por eso es que hablamos de esto y por eso es que hablamos de las escuelas de profetas. Y por eso es que enseñamos los contenidos, porque todo esto es revelación del Elohim, porque Él ilumina, Él alumbra los ojos del entendimiento del ser humano y el ser humano puede entrar en un conocimiento que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido al corazón del hombre, pero que por el Espíritu Kadosh empieza a ser revelado. Se revela quién es Yahweh, 1 Corintios capítulo 2. Se revela quién es Yahshua y su conocimiento. Por eso dice, nosotros tenemos la mente del Mashiach, del Mesías. Estamos ungidos con la mente del Mesías. O sea, la presencia de ese fuego que santifica es la que hace que todo ser humano pueda profetizar, así como cuando vemos en la historia, Saúl, el rey Saúl, pasó por donde había una compañía de profetas, el fuego estaba encendido en esa compañía de profetas, él se acerca y entra en ese fuego K2 y empieza a profetizar. Creo que fue primera y última vez que profetizó Saúl, pero entró en un fuego. O sea, todo el que entra en el fuego K2 va a tener una asignación profética. Todo aquel que entra en el fuego K2, la asignación profética va a venir, la revelación va a venir, el entendimiento va a venir, la sabiduría del cielo va a venir, las cosas misteriosas, las cosas que están escondidas solo en la mente del Elohim van a venir. El espíritu de la revelación, el espíritu de la sabiduría, los 7 espíritus de Yahweh empezarán a fluir, a manifestarse porque el fuego K2 está allí. Y la esencia del fuego K2 es darnos el testimonio del Mashiach. Por eso es que Apocalipsis 19:10 dice que debemos conocer al Mesías porque el Espíritu va a dar testimonio del Mesías. Entonces, el Espíritu K2 nos revela al Mesías, lo conocemos al Mesías.
por la revelación del Espíritu Kadosh. Así van estos contenidos poderosos. Entonces, el fuego es la señal de que eso se está dando, que eso se está gestando. ¿Qué más hay en el Nuevo Testamento? El fuego K2 representa la purificación y la regeneración espiritual de todos los creyentes, de todos los que hemos creído en Yahshua HaMashiach, lo hemos recibido como Señor y Salvador. Estamos recibiendo de parte de Él purificación. Hemos entrado en un proceso de regeneración espiritual. Tito habla acerca de eso, que nosotros somos lavados y purificados por el lavamiento de las aguas y del fuego. Kadosh, somos purificados, somos limpiados, somos santificados. Lo que había de malo en nosotros empezó a salir, porque el fuego lo consumió, el fuego lo quemó, lo exterminó, porque el fuego Kadosh purifica y regenera, santifica, nos vuelve Kadoshim, el fuego Kadosh. El fuego representa el lenguaje de los profetas, el lenguaje de los profetas. Representa la luz, la revelación del espíritu de la profecía. Aquí empieza a operar desde el Shavuot, esos 120, fueron llenos del Espíritu Kadosh. Y el espíritu de la profecía empezó a desarrollar el ministerio poderoso, que es el mismo Espíritu Santo, por si acaso, el mismo Espíritu Kadosh, no es otro espíritu. Por eso son 7 espíritus de Yahweh: espíritu de sabiduría, conocimiento, revelación, profecía, espíritu de poder de Yahweh y todo lo que dice Isaías 11. Entonces estamos hablando de eso, de eso. Entonces el espíritu Kadosh ratifica el lenguaje de la profecía y empieza a revelar los secretos. Así como dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versos 1, 2 y 3. Él dice que él recibió el Isayón, que quiere decir la revelación del Rabinú Melech HaMashiach, a través de su Malaquín. 2 ángeles le revelaron a él todo acerca de el Rabinú Melech HaMashiach, el maestro, el Señor. Entonces, cuando Juan habla del espíritu de la profecía que nos da testimonio del Mashiach, es la revelación que viene a nosotros, y por medio de esa revelación entendemos las 5 manifestaciones ministeriales de Yahshua HaMashiach. Yahshua vino como el Hijo del Hombre a morir como Hijo de Hombre. Yahshua vino como el Hijo de Dios. Yahshua vino como el Mashiach. Por eso su nombre, Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, o Yahshua el Mesías, el juez supremo. Son manifestaciones. O sea, ven Elohim, Hijo de Dios, Yahshua, que viene como el Salvador. Yahweh trae salvación porque ese es su significado. Vino a salvar, a liberar, a redimir, a restaurar. Después viene como el Mashiach, quiere decir juez supremo, viene a juzgar. Después se manifiesta como el principio, Aleph y Taf, las dos primera y última letra del alefato hebreo, Aleph y Taf. Y se manifiesta, como dice Apocalipsis 1, como el Aleph y Taf, no el primero ni el último, sino el principio y la eternidad. Se manifiesta como el que ha vivido por los siglos, eternamente. No como que es el primero, no como el que es el último, no. Se manifiesta como el principio eterno, Bereshit, un Génesis, y se manifiesta como una eternidad suprema. Por eso a él se le llama el Ha-Olam o el Jaolam. Se le llama así, el eterno, el Jaolam. Y él se manifiesta a Moisés diciéndole que su nombre es el Yod-Bat Hei y todo eso. Da su nombre. Entonces él se manifiesta como el Asher, el Allá,
El Elohim quiere decir el eterno en eternidad. Él es el que vive por los siglos, no tiene principio ni fin, tienes una eternidad. Entonces, Aleph y Tat hablan de esa eternidad y el fuego está representado, o la luz, que es la revelación, está representada allí. Entonces nosotros recibimos la revelación del Espíritu Kadosh cuando estamos rodeados de fuego profético, porque esa es la función de los profetas, revelar la verdad, conocer la verdad primero y revelarla. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos llevará a los verdaderos contenidos, no a la erudición, no a la gematría, no a la cábala, no a tanta forma de adivinación, de estudio, de mística y cosas por el estilo. Nada de eso. Es solo la revelación del Espíritu Kadosh la que nos permite a nosotros entrar en conocimientos que antes nunca habíamos entrado, no habíamos conocido. Vienen cosas del Shamayín, los secretos del cielo empiezan a ser revelados, los secretos de la vida, los secretos de la fe, los secretos del poder, los secretos de la profecía, el entendimiento de lo profético. Empezamos a entender las sagradas escrituras. Como dijo el etíope a Felipe, no entiendo esto que dice Isaías, estoy leyendo Isaías 53, pero no entiendo lo que significa todo esto. Y viene Felipe, guiado por el Espíritu, fue llevado al desierto, lo alcanza, se sienta en la carroza del etíope y empieza a explicarle todo. Entonces la revelación viene al etíope por causa de que un hombre como Felipe estaba investido por el fuego de Kadosh, el fuego de la luz, el fuego de la revelación. Entonces, siempre el Elohim va a manifestar o va a enseñar sus secretos a través de siervos escogidos y elegidos por él, sobre los cuales va a derramar el fuego Kadosh y va a derramar luz. Por eso es que a veces resulta, yo a veces digo, resulta fácil entender las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque desde hace 26 años, cuando fui llamado a ministrar recién como pastor en Ambato, pastor de jóvenes, de allí en adelante empezó la revelación y la luz para mí. De ahí en adelante pasó, me vino todo a mí. Ahí el Elohim me empezó a hablar, ahí empecé a escribir libros. Nunca en mi vida me imaginé que iba a escribir algunos libros. Y empezó a escribir libros. ¿Por qué? Porque todo lo que el Elohim me revelaba, él me decía, escríbelo. Así como cuando le dijo a Habacuc, escribe la visión, escribe todo lo que yo te doy, todo lo que yo te revelo, escríbelo, regístralo, porque la mente es frágil, porque uno se puede olvidar. Entonces registra todo. Y empecé a registrar. Y después de poco tiempo, primer libro, segundo libro, tercer libro, libros proféticos a partir del 2007, la revelación de la adoración profética, las revelaciones del lenguaje del Espíritu y tantas cosas más que vinieron a raíz de aquello. Entonces es el Espíritu Kadosh el que nos traje la luz divina, la revelación profética, el lenguaje profético, esa experiencia del Shavuot abrió en el corazón de la iglesia la profecía o dio paso a la profecía. Y el Espíritu Kadosh empezó a operar sobre esos 120 y empezaron a hablar, a profetizar, derramamiento del Espíritu, el testimonio del Mashiach, todo ese tipo de expresiones o situaciones que vemos en el libro de los Hechos, empezó a manifestarse o darse solo por causa de la revelación profética a través del espíritu de la profecía o de lo que la Escritura habla, los 7 espíritus de Yahweh. sea, tanto Apocalipsis como otros libros en el Antiguo Testamento. Muy bien. Por eso decimos que la revelación vino
allí con ellos. Ahora, hay algo muy importante. Esto aquí lo encontré. El fuego es la consumación y la certificación del altar. O sea, el fuego santifica el altar. El fuego acepta la ofrenda del altar. Por eso es que fuego cayó, como dice, sería Levítico 9:24. Fuego salió de la presencia de Yahweh y consumió el holocausto, ratificó. Fuego salió en el monte Carmelo y fue ratificado aceptado el holocausto. Fuego descendió en Shavuot y fue aceptada la adoración durante 10 días seguidos de esos 120. Y el Señor sella, por eso es que el fuego es el sello de Yahweh. Es un sello de Yahweh, el fuego. Es un sello que ratifica y certifica. Y él afirma quién es suyo y quién no es. Él lo sella ahí. Y siempre lo sella con fuego. Por eso es la experiencia del Shavuot. Lenguas, vientos y lenguaje de fuego. Vino así. Porque el fuego es el que ratifica, número uno, al altar. Antiguamente, el altar que se levantaba. Hoy, nosotros somos los altares vivientes. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 8, versos del 1 al 5? Dice literalmente que había un altar, hubo 30 minutos de silencio y que había también una copa y esa copa representaba la adoración, oración y todo lo que los santos de la tierra dan al Elohim. Vinieron carbones encendidos o dos ángeles sacaron carbones encendidos del altar que es Yahshua y depositó sobre la copa que representa la oración. Entonces, Yahweh está santificando la adoración, está santificando tu oración, está santificando tu adoración profética, tu cántico nuevo, tu cántico espiritual. Yahweh lo está sellando, lo está ratificando, está aceptando, está diciendo, esta ofrenda me agrada, este cántico me agrada, este cántico huele bien, tiene un perfume aromático especial. Esa alabanza me gustó, dice Yahweh el Elohim. Me gustó tu oración, dice el Señor, y le pongo mi sello ahí. Me gustó tu expresión, me gustó tu santidad, me gustó tu pureza. Entonces Yahweh le pone el sello de fuego a tu pureza, a tu alabanza, a tu adoración. Y de ahí se derrama, como dicen los pentecostales, fuego pentecostés, aleluya, fuego pentecostés, así como dicen los pentecostales. ¿Ya? Entonces el fuego cayó, descendía. ¿Ves? Todo mundo fue consumido por el Espíritu K2. A ver, algo que quería buscar que se me ha extraviado, acá lo tengo. Ya, ya. Muy bien. Seguimos en el Nuevo Testamento. Los 120 del aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu K2. Yahweh la aprobó a los 120. Yahweh mostró su presencia y ratificó que estaba con ellos, que estaba sobre ellos, que su señal estaría con ellos, que su palabra se le había revelado a ellos, que la verdad les sería revelada. Eso representaba el lenguaje de fuego, las lenguas como llamas de fuego que estaban sobre sus cabezas. Yahweh estaba ahí. Entonces, todos fueron aprobados. Yahweh aprueba el altar. En el Nuevo Testamento, ya dejamos un lado el antiguo, el fuego caía sobre los altares que se levantaban. En el Nuevo Testamento somos nosotros, los altares vivientes. Y el fuego K2 se enciende sobre nosotros. Por eso la experiencia del Shavuot, 1 y 2. Marcos capítulo 9, verso 49. Dice, el fuego, la sal con la que todos serán sazonados es el fuego. Así dice literalmente en el libro de Marcos 9:49. Dice, nosotros somos la sal de la tierra, dice la escritura.
representa la revelación de su palabra. El pacto representa la purificación, la conservación de lo puro, de lo justo, de lo santo, de lo honesto. Y después aparece, dice Yahshua, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Otra expresión dice, ustedes serán sazonados con fuego salado. Así como se sazona una carne para hacer una buena parrillada, unas costillitas ahí en salsa de barbecue, unas costillitas en salsa de ciruelas pasas, qué sé yo, así, ¿verdad? Un asadito rico al estilo argentino, al estilo uruguayo, al estilo chileno, que son riquísimos, y mexicanos. Los mexicanos también preparan rico, delicioso. ¿Sí me explico? Así mismo como se prepara algo para que quede delicioso, dice Yahweh a través de Yahshua, que la sal con que toda la iglesia va a ser sanada, sazonada, perdón, es el fuego santo, el fuego K2. Literalmente utiliza la expresión el fuego. Vamos a ser sazonados con fuego. Eso representa todo lo que hemos venido diciendo, que la presencia del Elohim estará sobre la iglesia, la presencia del Elohim estará sobre sus escogidos, la presencia del Elohim sobre su pueblo, el Espíritu Kadosh sobre su pueblo, y así. O sea, el hecho de que la presencia del Elohim está en nosotros porque somos su templo, el templo del Espíritu Kadosh, es porque su manifestación siempre vendrá sobre nuestra vida. Y dice, literal, a mí me gusta esta versión. No me acuerdo qué es porque no la registré cuál es. Pero dice, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Es el fuego salado. La sal con la que tú y yo somos sazonados es el fuego santo, es el fuego Kadosh. El fuego Kadosh está sobre ti. El fuego Kadosh te vivifica. El fuego Kadosh te unge, te levanta como un valiente, como un gibor, como un violento en el reino. El fuego Kadosh te da poder, te da autoridad, como dice Hechos 1:8. Te da poder para dar testimonio, te da poder para hacer milagros, hechos asombrosos, cosas extraordinarias. El fuego Kadosh está respaldándote. La presencia del Señor está allí cuando predicas, cuando ministras. Su fuego está allí cuando te paras ante un altar, cuando te paras en cualquier lugar y empiezas a ministrar, cuando estás en lo privado, en lo personal, en lo íntimo. El fuego se manifiesta de una manera gloriosa. Y eso es el sello de que Yahweh ha aprobado esa adoración. Yahweh aprobó tu oración, Yahweh aprobó tu alabanza, Yahweh aprobó tu sacrificio, Yahweh bendice el sacrificio que tú le estás dando, Yahweh bendice ese ayuno, Yahweh bendice esa vigilia, Yahweh bendice ese culto, Yahweh bendice cada momento que tú pasas en su presencia. Yahweh lo bendice. Y a mí este versículo bíblico de Marcos 9:49 a mí me impactó. Esa es la palabra. Me impactó. Nunca la había leído así. Y dice, tú serás sazonado con el fuego. Serás purificado, santificado, limpiado. La revelación vendrá por la presencia. El fuego ya sabemos que es la presencia, que es la ratificación, la consumación de la verdad, es la revelación de la verdad y así. Eso representa en este sentido el fuego. Ahora, vamos a la parte que a veces es dura, ¿no? Por decir Apocalipsis capítulo 1, cuando habla de que los ojos de Yahshua son como de fuego, llamas de fuego. Cuando habla de que sus pies son como el fuego, el bronce bruñido, ¿no? En su máximo poder, potencia. Estamos hablando de juicio. El fuego también representa juicio. Yahweh juzga. Yahweh juzga, da su veredicto, establece su decreto, establece su verdad. Por eso habla de fuego salado.
La sal representa el pacto, representa su palabra. Por eso habla de 9:49 de Marco. Por eso le digo que me gusta ese versículo. Porque habla del pacto revelado, del pacto entregado, del juicio establecido. Habla de todo ese tipo de cosas. La verdad consumada. O sea, es glorioso. Entonces dice, el cumplimiento, es símbolo del cumplimiento de su justo juicio. Dice, creo que es tercera de Pedro. Habla de que todo será consumado y será enjuiciado y será purificado con fuego, la tierra, el planeta, el universo, todo será purificado con fuego. Todo se purifica con fuego. El fuego representa su justo juicio. Apocalipsis 9 habla de que del gran abismo sale tres cosas: fuego, humo y azufre. Sale de la boca de los abismos y representa a espíritus destructores que han salido y que están preparados para una hora específica, para un día específico y para un mes, un año específico, a fin de afectar a la humanidad. Eso es lo que dice Apocalipsis 9. El fuego representa la justicia. O sea, los juicios del Elohim traen dos cosas. Traen justicia, pero para unos la justicia representa recompensa, como dice Romanos capítulo 2. Gloria, honra, inmortalidad para el que honra al Elohim, le sirve, le ama y le sigue. Pero condenación, ira, enojo, castigo, enfermedad, plaga y todo eso para el que hace lo malo. Por eso es que el justo juicio del Elohim trae para unos recompensa y para otros castigo. Es lo que dice Apocalipsis 6 cuando se menciona el sonido de la quinta trompeta. La quinta trompeta habla de aquellos mártires que reclaman por la justicia. Dice, ¿cuándo nos hará justicia Yahshua HaMashiach? Yahshua le dice, espérense un ratito, un momentito más, que ya les voy a hacer justicia cuando yo venga. Esperen un ratito para que, hasta que se cumpla todo lo que tenga que cumplirse, el tiempo establecido. Cuando yo venga, vendré como el Mashiach, el juez supremo, y todo lo pondré en orden. Es el cumplimiento de eso. Entonces, justicia para los hijos del Elohim, pero castigo para aquellos incrédulos que han rechazado la verdad, que se han levantado contra el Elohim, contra su Mesías, que se han levantado contra la iglesia. Así va. Entonces, eso representa el fuego. Muy bien. Así vamos a llegar con relación al fuego. Vamos a tomar otro simbolismo más para ir avanzando. Muy bien. El siguiente simbolismo se llama el mar. ¿Qué representa el mar? Esta palabra se ve mucho en Apocalipsis, el mar. Entonces, el mar representa la revelación simbólica de los reinos, de las naciones, de los linajes. Representan los pueblos, representan los gobiernos humanos e imperfectos. Representa todo lo que tenga que ver con humanidad, naciones, pueblos. Por eso es que vemos a Yahweh, el león de la tribu de Yahuda, poner su pie, uno sobre el mar y otro sobre la tierra. Y desde allí rugir, rugido de león, ruge sobre la tierra, ruge sobre las naciones. La tierra representa la estructura física, el universo creado, representa el planeta, pero las aguas representan en lo que habita el planeta. Por eso dice la escritura que de Yahweh es el reino, es el mundo, su plenitud y los que habitan en el planeta. Todo le pertenece a él. Por eso él pone su pie, perdón, en las aguas, pone su pie en la tierra
y empieza a escucharse el rugido de león. Apocalipsis 11 creo que es, o 10, uno de los dos. Empieza a escucharse el rugido de león. Se escuchan los 7 truenos de Yahweh, la voz de los 7 truenos de Yahweh, diciendo, este es el tiempo, este es el final, el tiempo se terminó y la presencia del Elohim a través de su Mashiach viene para juzgar todas las cosas que hayan sido creadas y a todos desde el principio hasta el final, hasta lo último. Por eso es que el mar representa eso. Representa naciones, reinos, pueblos, representa todo eso. El mar representa los límites y destinos establecidos por el Elohim que se someten a la autoridad suprema de Yahweh, el Elohim, y de Yahshua, que es el Mesías. Ahora, hay expresiones celestiales que se manifiestan así, como por decir mar de cristal en el mismo Apocalipsis 22, me parece que es, y Apocalipsis 15, un mar de vidrio, mar de cristal. Ese mar de cristal que representa, representa al conglomerado de todos los redimidos por la sangre del Mashiach. Representa el remanente fiel de toda la tierra. Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, Apocalipsis 7, 9 y así. Representa a todo aquel que es parte del cuerpo restaurado del Mashiach, del Mesías en este tiempo. Representa a los altares vivientes, todo eso. Ahí representamos nosotros, esa gran multitud de gente que ha sido santificada, que tiene arpas en sus manos, que tienen palmas, o sea, ramas de palmera sería en sus manos, que tienen arpas victoriosas, como dice Apocalipsis 15, 2, y así va. Representamos nosotros. Entonces, el mar, en sentido general, representa naciones, humanidad y todo eso. Pero cuando se especifica mar de cristal, representa la gloria del Elohim manifestado sobre su pueblo, sobre sus hijos. Somos el remanente fiel de toda la tierra. Somos el remanente fiel de todo el planeta. Los israelitas son el remanente fiel de Israel y nosotros somos el remanente fiel de las naciones goyines o gentiles. Somos el remanente fiel de los gentiles y el remanente fiel de Israel que se une o que se inserta a la raíz principal del gran olivo, que es Yahshua HaMashiach, el Rey eterno. Ahora, el mar de cristal representa prácticamente la gloria, la santidad, el conocimiento infinito, los atributos exclusivos del Elohim que operan en todo lo que ha sido creado. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Él está allí. Todos ese conglomerado serían de gente redimida por la sangre del Cordero Caduco, que han alcanzado la victoria, que han alcanzado la gloria, que han sido santificados para gloria del Elohim, que han vencido a Hasatán, a la bestia, a su nombre, a su fuerza, han vencido al enemigo, al espíritu que opera, todo eso. Eso representa en ese sentido el mar. Entonces, cuando usted lee Apocalipsis y el mar, Apocalipsis 20, el mar entregó sus muertos. No solo la gente puede decir, no, es que hay tanta gente que se ahogó. El Titanic se ahogó en el mar. ¿Sí me explico? No, no se refiere solo al Titanic, se refiere a todas las naciones. Apocalipsis 17 y 18, cuando habla de la gran ramera, dice que la gran ramera hizo pacto con las naciones y que la gran ramera está sentada sobre las aguas y las aguas representan naciones, imperios, reinos, gobiernos imperfectos. ¿Sí me explico?
Entonces la gran ramera está sentada sobre agua y ahí se mueve con demonios llamados espíritus de las aguas y se mueven en una cultura inmoral, una cultura satánica, de brujería, de hechicería, de cosas místicas, de filosofía mística, de inmoralidad, de perversión y así. O sea, en el planeta hay una contaminación de un grado altísimo, pero esa contaminación espiritual la dan o la ponen los demonios y sobre las naciones operan. Ahí están las múltiples contrataciones, ahí están los pactos y las alianzas, ahí está el nuevo orden mundial, ahí están las alianzas estratégicas de naciones, como ya se están viendo en este tiempo. Rusia, China, Estados Árabes, Irak, se empiezan la ASO y todos trabajan para el mismo fin, las múltiples contrataciones. Por eso es que en el juicio sobre la gran ramera dice, todos los que se han corrompido, han hecho pactos, han hecho contratos con esa gran ramera, recibirán el castigo. Lo que ella recibe, también lo recibirán los que hacen pacto con ella. Por eso también está asociado a los juicios en ese sentido. En otro sentido, mar de cristal es una referencia de todos los que hemos alcanzado la victoria, la salvación en el Mashiach, en el Mesías. Y así va. Bueno, todavía tenemos tiempo, ¿eh? Vamos a hablar de uno más, el río. Aquí sí está bastante lindo esto. El río, ¿qué representa el río? Bueno, vamos a hablar de las aguas y dice la escritura hay aguas salutíferas, pero también hay aguas putrefactas. O sea, hay una parte buena y hay una parte mala. Hay un significado positivo y hay otro significado negativo. El río representa el fluir de la vida, empezando por los 4 ríos que se desprenden desde el Génesis. Cuando se establece esa figura de los 4 ríos, uno da vida, otro da riqueza y cosas así. Son manifestaciones del reino. El reino da riquezas, el reino da vida, del Shamayín, de la presencia, de la dimensión celestial. Viene la gloria, viene la vida, viene el fluir de la vida, viene absolutamente todo. Es el manantial. Por eso es que allá, no me acuerdo si es Isaías o Jeremías, creo que es Isaías más, le llama manantial de vida. Y le dice a Israel, ustedes insensatos han dejado al manantial que da la vida. Yahshua, de ahí emana la vida. El río representa el fluir del Espíritu Kadosh, que da vida, tal y cual dice, creo que Juan 7, 38, 39, cuando habla de que de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí. Por eso representa la vida, el fluir, representa el Majin Ajin. Majin Ajin es en el hebreo. De allí se desprende la palabra Shamayim. Shama presencia, Ajin vida, el río de la vida, el fluir de la vida. Yahshua es el mar de el río de Apocalipsis 22. El río cristalino y puro es Yahshua. El fluir de las aguas salutíferas, Ezequiel 47. Yahshua es el fluir. El gobernante elegido se para en el portal y debajo del portal sale una fuente, sale un río. Es el manantial de la gloria de Yahweh. Zacarías capítulo 13 dice que debajo del trono sale un manantial que va a traer sanidad, pureza, liberación, purificación. Va a destruir todo lo malo para establecer los principios del reino. Son cosas así. Muy bien. Entonces representa la vida, representa la victoria, representa el cántico de la profecía, porque se menciona en Apocalipsis 4
que la canción o el cántico de los redimidos por la sangre de Yahshua es como un torrente de agua. Son como cataratas, como cascadas. El estruendo de muchas aguas lo llama la escritura en Apocalipsis. El estruendo de muchas aguas. Entonces se refiere a eso. Es el cántico profético, la voz profética, la victoria de los elegidos, de los escogidos. Representa la manifestación de la gloria del Espíritu Kadosh en la vida de los creyentes. Entonces, representa al remanente fiel, a los remanentes de Israel y de las naciones. Representa al Mesías. Representa la fuente de la vida que es Yahweh y que es Yahshua. Representa la fuente de la vida que es el Espíritu Kadosh. Principio de vida, tal como dice Juan 17. ¿Cuál es la vida eterna? El verdadero sentido. Versos 2 y 3. Conocer a Yahweh el Padre y conocer a Yahshua el Hijo, a quien ha sido, el Padre envió. O sea, la fuente de la vida, el río de la vida. Todo se manifiesta. El agua es principio de vida. Ya lo hemos visto. El agua es el principio de la vida y representa la vida. Donde no hay agua, no hay vida. Hay muerte, sequedad. El agua representa la vida espiritual que fluye en nosotros como un torrente de agua cristalina. Por eso el salmista decía, mis aguas se han convertido como en sequedales de verano. O sea, no hay agua. Pero Yahweh en cambio dice que en el desierto abrirá agua, abrirá ríos, habrá manantiales, aún en zonas secas, en zonas áridas, donde no hay agua, Él hará fluir el agua, Él hará fluir la vida, así como fluyó el agua de la roca de la peña al golpe de Moisés, fluyó el agua, fluyó la vida. Se crearon los manantiales, los torrentes que dan vida a todo el planeta. El agua representa todo eso. En este sentido espiritual, representa el fluir del cielo, el fluir del Samayín, el fluir del trono. Representa el mover del trono, las aguas que salen del trono. Hay muchas figuras proféticas de las aguas que salen del trono. Zacarías 13:1. Ezequiel 46, 47, hablan de eso. Siempre dice que esas aguas que traen sanidad salen del trono, del monte de Sión, salen del Shamayín, del cielo, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Todo lo menciona. Revelaciones 14, Revelaciones 15, Revelaciones 22. Ahora, las aguas de la parte negativa también representa a las fuerzas hostiles de las tinieblas. Por decir, en el Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 8, versos 6 y 7, allí se muestra una figura simbólica donde dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la misma muerte, dice literalmente, ni la misma muerte. Se representa las fuerzas hostiles de las tinieblas, representa el odio, la represalia, la venganza, representa toda la retaliación del enemigo, representa la fuerza del mal. Entonces, cuando usted tiene un sueño y una visión, usted tiene que saber el contexto de las aguas. Son aguas limpias, son aguas sucias, que es lo que quiere hacer el enemigo. Las aguas representan la base en las culturas místicas, chinas, griegas y todo eso, nórdicas, celtas. Las aguas representan el lugar donde los demonios pupulan, habitan, como en el caso del Tártaro. Antes de llegar al Tártaro están las aguas. Esas aguas se llaman las aguas del río Estigia. Y las aguas del río Estigia tienen 5 vertientes. Y esas 5 vertientes tienen que ver con odio,
con rechazo, con soledad, con maldad y así. Depresión, angustia, desesperación. Tiene que ver con todo lo malo y todo lo que las fuerzas hostiles del mal o de las tinieblas empiezan a provocar, empiezan a crear, dañando el corazón del hombre, dañando el corazón del hombre y la mujer en el matrimonio, dañando el corazón de la familia, padre, madre, hijos, familiares, tratando de destruir, maldecir y cosas por el estilo. Por eso representa eso. En este sentido, se hace una figura profética, simbólica, en Cantares 8, donde dice que ni las muchas aguas podrán apagar el amor del Elohim, el amor de Yahshua HaMashiach. O sea, ni todas las fuerzas hostiles de las tinieblas te podrán separar del amor del Elohim de Dios, que es en Yahshua HaMashiach. Ni las muchas aguas. Nadie te podrá separar del Elohim. Nadie te podrá separar. Tú estarás allí con Él. Él estará allí contigo. Él te dará la victoria. Aunque el enemigo se levante como un río, dice el libro de Isaías. Yahshua levantará bandera de victoria, dicen unas versiones. Otras versiones dicen que Yahweh, en el mismo texto, Yahweh vendrá como un río y destruirá todo lo malo. Así dice. Yahweh vendrá como un río y destruirá todo lo malo. Destruirá al enemigo. Destruirá toda fuerza del mal. Volvemos a Apocalipsis 17 y 18. Las aguas. La gran ramera está sentado en el mar, en las aguas. Espíritu de las aguas. Inmundicia, inmoralidad, idolatría, hechicería, cuestiones místicas, filosofías, religiones, idolatría. Todo ese tipo de expresiones están relacionadas a ello. Por eso, cuando vemos el contexto, vamos a saber a qué se refiere. Si vemos Juan 7, 38, 39, dice, es hablando del Espíritu, hablando de el Sukkot y de la ceremonia del Sukkot, donde se derraman las aguas que traen sanidad y se celebra el Sinchak Shaohebat, que significa el día del regocijo supremo de las aguas, que representan las lluvias tempranas y tardías del Elohim, que representa la vida que da a la tierra y a la semilla para que pueda germinar y convertirse en alimento. Entonces, representa todo ese tipo de cosas. Por eso es que los contextos es lo que determinan el significado de las aguas. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando Eliseo es llamado para que ore y sean sanadas las aguas, dice, la tierra es buena, el problema está en el agua. ¿Por qué el problema está en el agua? Porque allí hacen rituales, allí hacen sacrificios, allí adoran ídolos, hacen hechizos, hechicería. Por eso es que usted ve todos los lugares donde hay lagunas, donde hay lugares altos y hay lagunas, Cuicocha, Yaguarcocha, mejor dicho, casi todos los volcanes. Nosotros hemos recorrido desde el 2008 casi todos los volcanes y lugares altos. Yo diría en un 70% hemos recorrido y hemos subido. Siempre hay lagunas. Y esas lagunas son lugares de actos satánicos. La última que tuvimos fue en Amalusa, ya frontera andina, entre Perú y Ecuador. Estuvimos en Yacuri, las lagunas de Yacuri, y estuvimos orando ahí, quebrantando y todo eso. ¿Qué pasó el 30 de abril, 1 de mayo? Se celebró la fiesta del Walpurgis, que quiere decir fiesta de los brujos y de las brujas. ¿Qué hacen los brujos? Se van a lugares altos como el Yacuri a hacer rituales satánicos, de falsa adoración,
para traer riqueza, poder, fuerza, gloria, todo eso. Ascender, hacen sacrificios, entregan dinero como ofrenda a maestros satánicos para que los bendigan y los asciendan. O sea, todo eso hacen, y todo eso hicieron el 30. Por eso es que el día martes, antes del 30, creo que fue el 28, estuvimos en Quito con el profeta Eduardo y el pastor Criollo y subimos al Ilaló, un monte alto, donde iban a hacer precisamente a partir del 30 una acampada en lo más alto de esa montaña y hacer rituales chamánicos de brujería, de hechicería y todo eso, para maldecir en sí. Ellos dicen para encontrarse con la naturaleza, pero es para maldecir. Tuvimos que ir a romper y llevamos la consigna, la palabra del Elohim de Ezequiel capítulo 13, del verso 20 en adelante, donde el Elohim dice, yo, dice Yahweh, Elohim, destruiré los velos mágicos, la venda mágica, los cordones mágicos, destruiré la falsa profecía, la adivinación, la brujería, la hechicería, yo la destruiré. Hicimos un acto profético desde este lugar, porque no somos omnipresentes. Lo hicimos desde Ecuador y pusimos unas piedritas, utilizamos piedritas. En la piedra escribimos el texto literal de Ezequiel capítulo 13, versos 20 al 23, donde dice que Yahweh los destruirá. Y cerramos toda puerta del Hades, abismo del Hades, que ellos quisieran abrir el día 30 de abril, 1 de mayo. Lo cerramos y lo cerramos a nivel mundial. Lo hicimos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no somos omnipresentes. Estamos en un lugar, pero Ecuador tiene una referencia importante, que es ser el centro de la tierra. Entonces hay un punto referencial de espiritualmente y proféticamente poderoso. Entonces, desde ese punto cero empezamos a profetizar. Ahora, entendemos que como profetas, cuando hacemos un acto profético, no lo hacemos desde un lugar en la tierra, lo hacemos desde el Shamayim, desde los lugares celestiales. Entonces, cuando tú haces un acto profético desde el Shamayim, desde los lugares celestiales, abarca ese acto profético toda la tierra. Entonces empezamos a declarar que la brujería y la hechicería en cualquier parte del planeta se cae, se destruye, fracasan las agendas de muerte, las agendas de maldad, las agendas de iniquidad fracasan, son destruidos los cenotes, Centroamérica y Norteamérica, México, son destruidos los cenotes, son cerradas las puertas del Hades. Y todo a través de las aguas. Pues eso hicimos el día martes 28. Tuve que viajar aquí para hacer esa actividad profética con Edu y con el profeta Edu y con el pastor Criollo y la esposa que estuvimos por allá. Entonces hicimos eso. ¿Por qué? Porque los profetas no pueden quedarse callados cuando ven una realidad espiritual de lo que se hace. Es el segundo Halloween, la fiesta de Walpurgis o la fiesta de las brujas, el equinoccio de verano, o sea, la adoración a la diosa de la luna, que es Lili. O sea, todo se hace en esos 2 días. Día 30 de abril, amanecer 1 de mayo. Y eso iban a hacer allá. Entonces nosotros quebramos todo, le desarmamos todo el altar que habían hecho, destruimos los tronos, los demonios, empezamos a hacer escarbaciones en la tierra y enterramos esos pequeños fundamentos de la palabra del Elohim para que en ese lugar quede certificado por testimonio que esa palabra va a hacer o hace que todas las puertas del Hades esos días se cierren. Y como dice el último de los versículos, creo que es el Ezequiel 13:23, dice Yahweh, no habrá adivinación, no habrá ascensos, tal como sucedió en el Carmelo.
No habrá respuesta de las tinieblas, no habrá respuesta del brujo y del hechicero, no habrá respuesta del inframundo. Ninguna puerta del inframundo se abrirá. Todo eso decretamos y declaramos ese día. Y desde allí hemos tomado 15 días hasta el 15 de mayo a hacer oración. 11:30 de la noche hasta las 2:30. El que quiere quedarse hasta las 3 de la mañana puede hacer. Hasta las 11:30 es la base para que se ore durante todos estos 15 días primero. Y yo le dije a la iglesia, hagámoslo todo el mes de mayo, porque es que desde el día 1 de mayo es el aniversario de la masonería Illuminati. 1176, año 1176, empezó, pero se estableció como tal 1776, masonería escocesa, a través de sacerdotes jesuitas, sacerdotes católicos. Y lo que camuflan en el gran día del trabajo no es otra cosa más que el aniversario de la masonería Illuminati en el planeta, en el mundo. Y ellos hacen 15 días, del día 1 hasta el 15, ayuno, oraciones, van a diferentes lugares, aguas, montañas, ríos, van a hacer sus diabluras, sus invocaciones, sus actividades siniestras, la van a hacer. Pero la iglesia no puede quedarse dormida. La iglesia no puede quedarse ignorando todas estas cosas. La iglesia no puede, mire, la verdad que el día 1 hicimos un ayuno acá en la iglesia por eso. Y estaba como enojado yo. Ahí le mandé los audios. Estaba como enojado y dije, la iglesia ignorante, decía yo. En realidad, la iglesia que ignora. La iglesia se va de paseo esos días terribles de harto satanismo. Se va a pasear, se va de, no sé qué va a celebrar. ¿Sí me explico? Ignorando. La iglesia tiene que trabajar, tiene que operar, tiene que moverse. La iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que estar despierta. No puede dejar pasar esos días que son terribles, donde el mover satánico es tan fuerte, donde el brujo y el hechicero lanzan todo tipo de hechizos contra la iglesia, porque es contra la iglesia que operan y trabajan. Entonces la iglesia tiene que levantarse y destruir sus agendas, destruir sus, no sé, bitácoras diabólicas, destruir todo lo que ellos han estado haciendo, planificando, cerrando las puertas del Hades, atando espíritus destructores, atando espíritus de muerte y así sucesivamente. Muy bien. Bueno, hasta ahí sí vamos a llegar, hasta los ríos. Marcamos aquí para nuestra próxima lección en nuestra siguiente clase. Ahora sí, profeta Beatriz Chávez Rivera, Alex Membreño, no sé quién está a cargo. Yo voy a tomar un poquito de agua. Cualquiera de los dos, estamos bien ahí. Pero no sé si alguien tenga algo que preguntar o alguna inquietud, puede levantar la manita o abrir simplemente el micrófono. Yo, profeta, tengo una pregunta. Bendiciones a todos. Eh, yo he escuchado varias veces respecto de la palabra en el Apocalipsis que habla del principio y el fin. ¿Cómo se explica eso? Porque a mí sí me lo ha enseñado la pastora, que el Señor no tiene fin. La palabra no tiene fin, la palabra es eterna, pero ¿cómo explicar eso cuando ya de acuerdo, me imagino yo, a la versión que se esté leyendo o cómo se esté interpretando, se le ha enseñado eso a las personas, el principio y el fin? ¿Cómo se explica en ese caso? Vaya, digamos, yo Bueno, sí lo he entendido, pero que me toque explicarlo a lo mí que a una pasa persona religiosa. es la traducción.
la traducción griega habla de principio y final. El alefato hebreo habla de un bereshit, de un principio eterno y de una eternidad, Aleph y Ta. Cuando uno lee la traducción hebrea, se va a encontrar con principio eterno o principio y eternidad. Cuando uno lee la traducción griega, se queda limitado a un principio y a un final, y el reino del Elohim no tiene final. O sea, nos encontramos sería con incongruencias. Nos encontramos así. ¿Por qué? Por la traducción. O sea, siempre enseñamos, porque al leer en las versiones griegas, vamos a verlo así. Pero cuando entendemos las versiones hebreas o leemos las versiones hebreas, nos encontramos con algo diferente. Por eso, todo es parte de las traducciones, nada más, traducción. Una traducción, las traducciones hebreas nos traen mucha luz, nos traen muchísima luz, mucha revelación. El contexto cultural del hebraísmo es poderoso, es la raíz, es la base de una cultura. Todo se describió en base a esa cultura. Si uno va a la traducción griega viene de una cultura diferente que la cultura griega, politeísta sería. Cultura hebrea monoteísta, un solo Dios. Cultura griega, millones de dioses y semidioses y seres fantásticos sería. Entonces, cambian los sentidos cuando tú vas a las versiones originales, o sea, al hebraísmo. Cambia los sentidos. Por eso es que hay que hacerlo. Miren que me olvidé decir esto con relación a las aguas. Estuvimos en Yacuri, frontera con Perú. Eso es cordillera de los Andes. Lugar alto, 4.000 metros. Y ya testifiqué que, gracias a Dios, solo andaba con camisa, manga larga y no me dio frío para nada. El Elohim nos guardó. Estuvimos a 4.000 y andaba así. En estos días salió una información de ese lugar, de Yacul y del lago Negro. Dice que en el lago empezaron a hacerse, no torbellinos ni tornados, sino remolinos así. El asunto, muchos dicen que son corrientes de aire, perdón, pero no eran corrientes de aire, porque en las imágenes, los videos se ven que eso emerge desde abajo. Es como que si el mismo fondo de la laguna, de allí saliera algo. Entonces yo preguntaba al equipo de los profetas si eso sucedió después del 30 de abril o antes del 30 de abril. Porque precisamente el 30 de abril, ese tipo de lugares como la Laguna Yacuri o las lagunas del Yacuri, que es una zona de reserva ecológica, las lagunas, se llaman lagunas negras por el color de las piedras que están ahí. Y se vuelve, da un color negro, oscuro. Si ahí en esos lugares vinieron e hicieron rituales. Esa era mi pregunta para el equipo de los profetas que enviaron la información. ¿Por qué? Porque si no es una evidencia de todo aquello que les acabé de decir de lo que se hace el día 30 de abril y el 1 de mayo. La gente va y acampa en esos lugares y hacen proclamas demoníacas, hacen rituales y sacrificios satánicos. Entonces estos moveres no son naturales. Estos moveres son sobrenaturales, tienen que ver con dimensiones espirituales, tienen que ver con fuerzas abismales, con inframundo. O sea, tienen que ver con todo esto. Y se han dado situaciones que la prensa, la gente no se explica por qué sucedió. Y literalmente sucedió. Literalmente. Entonces, son fuerzas demoníacas que se han estado moviendo. Eso es. Y nosotros tenemos que frenar. Gracias, profeta Alex.
¿Quién más? Guay, Bendiciones, profeta Rubén, bendiciones. amén. Gloria a Dios. Connie Mire, Matos, la hija mire, más querida ya. amén, No le aleluya. diga a nadie. No, 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 entre sus calladitos eso. Mire, profeta Rubén, entonces, con relación al mes de mayo, como usted nos acaba de decir, yo siempre he entendido que el tiempo para clamar y hacer am, eh, ayuno y silicio y pararnos en la brecha y quebrantar la fuerza de las tinieblas es el mes de octubre por lo de Halloween. Pero Claro, entonces, mismo. ya, entonces, ¿dónde dejamos dónde metemos, qué tiene que ver mayo con Halloween? Es que es a ver, Halloween es el solsticio de invierno. Representa falsas deidades masculinas. En la fiesta de Walpurgis son falsas deidades femeninas. Por eso, en Halloween se adora a Satanás, al dios Sol. En Walpurgis, 30 de abril, se adora o adoran al dios de la luna, Lilith. ¿Sí me explico? Por eso se llama equinoccio de verano y solsticio de invierno. O sea, sol y luna. El sol representa las figuras o falsos dioses masculinos con nombre masculino. No es que tienen diferencia en sexo de varón, mujer, o masculino o femenino, no. Sino que se nombran deidades masculinas y deidades femeninas como Baal y Astarot o Astarte. ¿Sí me explico? Y supuestamente la unión de estas dos deidades son las que hacen o forman salen de ahí los falsos dioses de la fertilidad. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay una adoración en Halloween de esta naturaleza, entonces se prepara para el día 30 de abril la adoración a Lilith. ¿Sí me explico? Y se unen en línea de tiempo, en línea de tiempo, se unen para marcar tiempos. Por eso es que la mayoría de los calendarios de cualquier cultura o son solares o son lunares. Se mide por el sol o se mide por el mover de la luna. ¿Sí me explico? Entonces, ahí radica su importancia. Entonces, invocan en Halloween a Satán directamente, Lucifer, e invocan a los brujos y hechiceros, druidas, celtas y de cualquier cultura que sea en Walpurgis Night. O sea, la noche de los brujos y de los hechiceros, de los chamanes, de los agoreros, de los candombres, de los magia vudú, magia negra, magia roja, magia azul, cualquiera que sea el color, cualquiera que sea la escuela. ¿Sí me explico? Y son días de mucha actividad diabólica, porque todo lo que hacen, lo hacen solo para ascender ellos, para tener más poder, y todos los rituales, en su mayoría, o en su mayoría, están dedicados a levantarse contra la iglesia, contra la iglesia, el cuerpo del Mashiach. No que el espíritu de iniquidad, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice, se levanta contra todo lo que es del Mesías, contra el Mesías y contra todo lo que le pertenece al Mesías. Entonces las fuerzas hostiles del mal, brujos, hechiceros y lo que sea, se levantan es contra la iglesia. Quieren dominar el mover en el mundo o dimensión espiritual. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con los actos proféticos y las acciones proféticas? Romper esos mantos, esos velos, esos cordones. Toda esa práctica mística de magia se rompe, se destruye para que no funcione nada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que se hace ese tipo de trabajo. Ahora sí. Amén. Bueno, Creo que no hay nadie más ahora. bueno, entonces le damos gracias al Elohim porque no sabemos si tengamos que volver al Yacuri, a las lagunas negras de Yacuri, allá en Amaluz. Solo estamos esperando que el Elohim ordene
para volver a recorrer 1700 kilómetros hasta llegar hasta allá. Estamos esperando que el Elohim solo diga, dé la orden para movilizar, si es que es necesario. Hay que orar para eso. Así es. Bueno, vamos a despedirnos con una oración. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, gracias por la instrucción. Gracias, Señor, por la revelación, por lo que das, por lo que entregas, poderoso gran Rey. Gracias por tu Espíritu que nos habla, nos alumbra, nos ilumina, nos revela cosas del cielo, del Shamayim. Hoy, eterno Elohim, nos unimos con todos mis hermanos en el continente americano para derribar y para destruir toda agenda del diablo, toda agenda de oscuridad, toda fuerza hostil de las tinieblas que hayan estado operando desde el 30 de abril, Señor, y todo este mes de mayo. En el nombre de Yahshua HaMashiach son quebrados, son destruidos, las puertas del Hades se cierran, todo operar de las tinieblas, espíritus de muerte, espíritus de destrucción, son cancelados, destruidos, aniquilados. Señor, declaramos que las agendas del mal se terminan, se cancelan. No tendrán efecto ningún ritual, hechizo, agüero, declaración, lo que ellos hayan hecho, los rituales que hayan establecido, las confesiones que hayan dicho. Dice Ezequiel capítulo 13, no habrá más adivinación. Se cerrarán las puertas del Hades, no vendrán vanas adivinaciones. Dice tu palabra, eterno Elohim, porque dice Yahweh el Elohim, yo mismo cerraré, cancelaré y destruiré las cuerdas, los velos, las mallas, los velones, los cordones mágicos y todo con lo que utilizan para cazar las almas en vuelo como si fueran pájaros. En el nombre de Yahshua tú los destruirás, los cancelarás, Señor. Y tu pueblo seguirá disfrutando de plena libertad y de la victoria que tú nos das en el Mashar. Gracias, poderoso Elohim. Somos libres. Somos un pueblo de victoria. Tenemos la autoridad y el poder que viene del Shamayim para someter a las fuerzas del mal. Tenemos autoridad para atar y para desatar. En tu nombre atamos todo ese tipo de actividades demoníacas y desatamos el poder del cielo para generar vida, poderoso Elohim. Declaramos que los ríos celestiales se manifiestan sobre las naciones para dar vida en el nombre de Yahshua HaMashiach. Gracias, poderoso gran Rey. Toda la gloria sea hecha y dada a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, sería hasta la próxima reunión. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Gracias, profeta. Bendiciones.